¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad que es bastante imponente esto. En primer lugar, agradecerle a Deloitte la invitación. No conocía este evento y me voy a sincerar, ¿no? Un argentino sincerándose es un problema. Eh, pero bueno, cuando me dijeron de qué iba esto, le estuve dando muchas vueltas. Me dijeron, bueno, hay shows en vivo, espectáculos, música, chistes. Digo, ¿qué puedo hacer yo para divertir a la gente, para hacer algo distinto, ¿no? Le estuve dando vueltas, incluso se me ocurrió traer a algunos amigos taxistas que tenemos en Barcelona que te pueden volcar un coche en 10 segundos. Eh, pero no, dije, puede llegar a haber algún problema, Juanjo no me dejó y dijimos, bueno, no. De hecho, es un tema delicado el que voy a hablar, es un tema serio, tenemos un gran problema, ¿sí? No quiero arruinar la fiesta, pero vamos a hablar de cosas serias, ¿sí? Tenemos un gran problema y en el cual todos somos en parte responsables y en parte lo sufrimos. ¿Qué pasa hoy? ¿Sí? Vamos a empezar por el final. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Sí? Tenemos un problema, lo que llamamos la movilidad insostenible. ¿Sí? Tenemos cada vez más gente viviendo en las ciudades, de hecho el 70% de la población vive en ciudades, y les cuento una mala noticia. De aquí al 2050 va a haber 2.500 millones de personas nuevas en el planeta y adivinen dónde van a vivir esas personas. Salvo que alguno de ustedes esté pensando en moverse al campo, posiblemente este número se incremente. Mucha gente, muchos coches particulares. De hecho, en Madrid hay 2,5 millones de vehículos que entran todos los días, que circulan por la ciudad, coches particulares. ¿Sí? ¿Cómo se mueven esos coches? El 95% del tiempo no se mueven, están parados. Están ocupando un espacio, ¿sí? Y solo los utilizamos el 5% del tiempo. Asusta, ¿no? Son números que preocupan. Sin embargo, ese 5% del tiempo, digamos, más allá de que ese espacio que ocupan los coches es drástico, es más del 30% del espacio urbanizable en una ciudad, y además de que son responsables de más del 20% de la contaminación, ¿sí? De emisiones de gases, eso asusta. ¿Sí? De hecho, un madrileño tipo, como cualquiera de los que estamos aquí, pierde casi 4 días atrapado en atascos, 4 días al año. ¿Qué pasa además con esos desplazamientos? El 75% de esos desplazamientos llevan solamente una persona dentro del vehículo. Y al final, ese pequeño porcentaje del tiempo que estamos utilizando el vehículo particular, ese 5% del tiempo que les decía, el resto del vehículo está parado, ¿sí? El 4%, mejor dicho, las cuartas, quintas, el 75% del 5%, eso es lo que pasa cuando un ingeniero empieza a hablar de números, el coche está o buscando aparcamiento o atrapado en el tráfico. Solamente usamos el 1% del tiempo el vehículo particular para ir de A a B. Qué derroche, ¿no? Preocupante. Más preocupaciones. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta gente preocupada? ¿Por qué esto es un tema? ¿Por qué esto va a ser de lo que se va a hablar los próximos 10, 15, 20 años? ¿Sí? Aquí hablamos de muchísimo, muchísimo dinero. ¿Alguien sabe lo que es 1,5 TN? No son toneladas. Hay países donde se pesa el dinero. De hecho, tengo alguna anécdota por ahí que algún día les contaré. No porque yo lo pese, pero bueno. TN son trillones. Yo ni sabía lo que era. ¿Sí? Trillones de dólares. El mercado de la movilidad, ¿sí? Mueve 1,5 trillones de dólares, o lo moverá de aquí a los próximos años. Y sin embargo, aquí en España, por ejemplo, y esto es una métrica que se traduce en gran parte de los países del mundo, sobre todo en los países desarrollados, lo que nos cuesta a cada uno de nosotros tener y sostener un coche particular es una fortuna. Estamos hablando de más del 20% del PBI, en un recurso que es un derroche absoluto. Recordemos hace 10 segundos de lo que hablaba. El 1% del tiempo ese recurso se utiliza para ir de A a B. El resto, derroche total. ¿Qué pasa? Tema grave, delicado. 1,2 millones de personas mueren al año en todo el mundo por accidentes de tráfico. Eso es lo que ocasiona que haya muchos coches. Y sin embargo, ¿sí? Hay cambios, ¿sí? La gente está cambiando, sobre todo la gente joven como yo, gente de 20 años. Sin embargo, yo tengo 3 hijos, 2 hijas y un varón, y mi hija más grande, y hagan el ejercicio en vuestras casas, aquellos que tienen hijos, pregúntenle qué quieren cuando lleguen a los 16, a los 17, a los 18 años, si prefieren un iPhone o prefieren la licencia de conducir. A ver qué les dicen. En Estados Unidos, hace 30 años atrás,
el 75% de los jóvenes, de los adolescentes de 17 años, tenía licencia de conducir. Hoy ese porcentaje es del 45%. Y bajando. A los chicos no les interesa tener una licencia porque no les interesa comprarse un coche particular. Mejor. Si no, sería mucho peor este problema que tenemos. ¿Quiénes estamos jugando este juego? Si se le puede llamar juego, ¿sí? ¿Quiénes somos los que estamos en esto? Concretamente aquí en España, de hecho, Cabify, Uber, ¿sí? Compañías de tecnología, plataformas tecnológicas que nos dedicamos a la movilidad como un servicio, Mobility as a Service. Sin embargo, del lado derecho, ¿sí? Tenemos compañías más tradicionales, compañías que fabrican vehículos hace años y lo hacen realmente muy bien, son marcas muy reconocidas, muy prestigiosas, que están empezando a mirar con un ojo su negocio tradicional y con el otro este mundo nuevo, el cual no conocen, ¿sí? La movilidad como un servicio. Compañías como Daimler, Mercedes-Benz, el grupo PSA, BMW, están empezando a invertir grandes cantidades de dinero en flotas de vehículos, ¿sí? Para poder tener una participación y conocer realmente lo que el usuario necesita, el car sharing, ¿sí? eMove, Car2Go, MyTaxi, Halo. Estamos todos intentando confluir en un mismo punto, ¿sí? Ahora van a ver en dónde. Pero sobre todo hay un hilo conductor que es el gran diferencial y la gran ventaja competitiva que va a hacer que algunas de estas compañías, como la nuestra, llegue al final, ¿sí? Es el software. El software ha logrado romper prácticamente con todos y cada uno de los sectores tradicionales y empresas tradicionales y lo seguirá haciendo en los próximos años. De hecho, yo vengo de una compañía de desarrollo de software antes de trabajar en Cabify y realmente no hace falta que yo les diga que es una de las grandes principales preocupaciones que tienen las compañías, sobre todo las compañías grandes, ¿sí? Compañías como la nuestra, compañías jóvenes, startups, que su negocio nace alrededor de una idea tecnológica, ¿sí? Cuyo core business es software. Compañías como Airbnb, seguramente lo habrán mencionado varias veces, ¿sí? Es la compañía de hoteles más grande del mundo y no tiene una sola cama. Cabify no es la compañía de movilidad más grande del mundo, lo queremos ser, estamos lejos, pero nos está yendo realmente muy bien y en Sudamérica somos uno de los más importantes y en España somos la más importante. No tenemos un solo coche, ni un conductor. Somos una compañía, una plataforma de tecnología que unimos una necesidad con empresas y conductores que prestan ese servicio. El futuro de la movilidad, ¿sí? Hablamos de 4 tendencias fundamentales, ¿sí? Son esas que ven ahí. Tendencias disruptivas. Hablamos del vehículo eléctrico, hablamos del vehículo autónomo, del vehículo conectado y el vehículo compartido. Estas 4 tendencias por sí solas son súper potentes y algunas se retroalimentan entre sí. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha intentado averiguar cuánto cuesta comprarse un coche eléctrico, ha salido asustado, ¿sí? Son caros, es una tecnología realmente muy cara y sin embargo el coche compartido, ¿sí? Empresas como la nuestra, está haciendo que se acelere la fabricación y venta de este tipo de vehículos, porque es en el sector de la movilidad como servicio donde los vehículos como los nuestros son utilizados por más de 50 personas en un día, es cuando empieza a tener sentido, ¿sí? Desde el punto de vista de rentabilidad económica, invertir en un vehículo de ese tipo. No tiene sentido, salvo que uno tenga mucho dinero y le guste, comprarse un vehículo y gastar 50, 60 o 100.000 euros, ¿sí? Ahora, cuando ese vehículo hace 500 kilómetros por día, la ecuación de rentabilidad mejora muchísimo. El coche autónomo, claramente ahí las administraciones tendrán mucho que decir y mucho que regular, ¿sí? Para esto falta, pero ya hay compañías, fabricantes de coches y compañías de tecnología sobre todo, que están explorando y han avanzado muchísimo en esto. Tesla, por ejemplo. Y en el coche compartido, bueno, en realidad el coche conectado, antes de llegar al coche compartido, el coche conectado, aquí de lo que hablamos es de Internet of Things, concepto que se habla hace años, y ahora surge el nuevo concepto de Internet of Cars. Miles de coches, millones de coches conectados entre sí. Conectados, no solo generando información, toneladas de datos de información, sino en tiempo real interpretando información. Información que hoy no está disponible, pero que estará disponible, relacionada con otros vehículos, relacionada con el clima, con el tráfico, con los sistemas de información, con los semáforos y demás. Y en el coche compartido es donde estamos nosotros, ¿sí? De lo que se trata, Cabify,
Estamos en un mundo donde la movilidad se está transformando de una estructura donde el vehículo está en el centro de todo, el vehículo particular como recurso, a un concepto mucho más potente de Mobility as a Service. ¿Sí? Y eso que ven ahí no es el apocalipsis, ese nombre que se me ocurrió poner ahí. No me lo he inventado, para nada. Seamless Green Robo Fleet Mobility System. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Sí? No es ni más ni menos que lo que va a pasar, hacia dónde vamos. ¿Sí? Flotas de vehículos eléctricos, conectados y autónomos, moviendo a la gente de un punto a otro. Eso es el futuro. Llegará más rápido, más tarde, pero llegará. ¿Sí? Las compañías aportaremos algo, tendremos algo que decir sobre eso, pero eso es lo que vendrá. ¿Sí? El sector de la movilidad es uno de los sectores que menos disrupciones ha sufrido en los últimos 40, 50 años. De hecho, no ha cambiado. ¿Sí? Son de los negocios más tradicionales que hay. Recordemos, 1.5 trillones de dólares es lo que se mueve en este mercado. ¿Qué es lo que ocasionará ese futuro que vendrá muy cerca, 10 años, 15, 20 años, de aquí al 2030? La solución de los problemas que habíamos hablado antes. Problemas trascendentales, problemas graves. ¿Sí? El gran problema que tenemos de contaminación, de ruido, de polución, de atascos, ¿sí? De agobio, de pérdida de tiempo, accidentes. ¿Sí? La reducción de más del 80% de los accidentes. Ni se imaginan la cantidad de dinero que se pierde en puntos de PIB en esos aspectos. El 85% de la reducción de contaminación. Hablamos de flotas de vehículos eléctricos. Incremento del espacio. ¿Sí? No vamos a necesitar más espacio para aparcar coches particulares porque no va a haber coches particulares. No va a tener sentido que tengamos y que gastemos 8.000, 9.000 dólares al año en sostener un coche particular que utilizamos el 1% del tiempo. Es ridículo. Y sobre todo, la democratización, ¿no? Lo que significa realmente el concepto de Mobility as a Service. Pagar por lo que realmente uso. Hoy estamos cerca del $1 por kilómetro y llegaremos a una situación donde esta eficiencia, desde lo eléctrico, desde la flota, desde el concepto de movilidad compartida, movilidad como servicio, reduzca drásticamente el coste de moverme de un punto a otro. Una reducción de más del 75%. Y aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde aparece Cabify. 5 años de historia, fundada por Juan de Antonio, nuestro actual Chief Executive Officer. Y la verdad que el crecimiento ha sido espectacular y lo va a seguir siendo. ¿Sí? Hablamos de empresa creada en España, pero sin embargo con presencia en 12 países, ¿sí? Más de 40 ciudades y seguimos creciendo. Hablamos de que ya somos más de 1.000 empleados. Este es un ejemplo bastante relevante que explica el qué significa estar en este mundo de la movilidad del futuro. ¿Sí? Empresas como Cabify. Cabify hace un año eran, porque yo llevo 8 meses en la compañía, no llegaban a 150 empleados en todo el mundo. Hoy somos más de 1.000. Nómbrenme compañías que han crecido a ese nivel en un año. ¿Sí? Es bestial. Con todo lo bueno que eso implica, pero con todo lo difícil de gestionar. Más de 4 millones de usuarios confían en nosotros, nos eligen día a día. Ingresos que ascienden a más de 200 millones de dólares al año. Y aquí un poco está lo que les decía hace un rato, ¿no? Nosotros multiplicamos por 7 nuestro tamaño todos los años, con todo lo bueno y todo lo malo. Lo malo, en realidad, son problemas que implica gestión, que implica ocuparse, pero que, digamos, está plagado de oportunidades, crecer. A todos nos gustaría tener este tipo de problemas, ¿no? Y obviamente que esto es solamente el comienzo. ¿Qué es lo que perseguimos desde Cabify? ¿Qué es lo que todo nuestro equipo nos obsesiona día a día, ¿no? Obviamente ser un player fundamental, ofrecer soluciones de movilidad eficientes que generen soluciones a esos problemas que hablábamos antes. Ciudades más inteligentes, más limpias, más eficientes, más sostenibles, más seguras. Aquí la seguridad no es un problema, pero en Sudamérica, créanme que sí lo es. Si alguno ha tenido la oportunidad de viajar en transporte público por ciudades como México, Buenos Aires, es una odisea, una aventura.
Nuestro espíritu de startup, esto es fundamental y esto está muy relacionado con muchas de las cosas que se han hablado aquí. Ya no somos una startup, somos más de 1000 empleados. Sin embargo, sí que lo somos y lo seguiremos siendo por mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas de ser una startup? Las ventajas de ser una startup, ¿sí?, pasan por estar precisamente al lado del cliente, al lado del usuario, y poder haber creado y seguir creando una compañía en donde todas las decisiones giran alrededor del usuario. Es lo único que importa. Todo lo demás no existe. No existen procesos. No tiene sentido que existan procesos. Los vamos a cambiar cada 2 meses. ¿Para qué los vamos a tener? ¿Para qué vamos a perder tiempo, recursos, dinero, energía en algo que no tiene sentido? Que no aporta valor al usuario. ¿El usuario de qué le sirven procesos? ¿Qué valor le aporta un proceso? Que no significa hacer las cosas ordenadas, que no significa tener criterio, ¿sí? Pero la velocidad, la agilidad, ¿sí?, que te permite trabajar en un formato de startup es lo que te permite estar cerca de un cliente. Los ciclos de innovación, de creatividad, compañías como Amazon, ¿saben cuánto tarda Amazon en iterar, en sacar una innovación, alguna funcionalidad nueva de su producto? 11 segundos. ¿Cuánto tardan compañías grandes en crear un producto nuevo? ¿Cuánto demora un ciclo de innovación en una compañía? ¿Meses o años? ¿Sí? De eso se trata de hacer una startup, ¿sí? Esto no puede demorar. Si el cliente cambia y a partir de la semana que viene quiere otra cosa, yo se lo tengo que dar cuando él lo necesite y lo que él necesite. Y se lo tengo que dar yo. Si no, va a elegir a otro. Y obviamente esto tiene que tener un sentido, ¿no? Todos los que estamos tenemos que tener un sentido de por qué hacemos las cosas. Ese sentido, esa trascendencia tiene que estar asociada a algo que realmente sea relevante, ¿sí? Cambiar las ciudades, ayudar a construir la movilidad del futuro. Cuando hablamos del usuario, ¿sí?, aquí ya nos metemos en temas más relacionados con lo que es el marketing profundo, ¿sí? Tenemos que conocer al usuario. Tenemos que entender qué le pasa al usuario. En una compañía como la nuestra tenemos un plan, por ejemplo, que sirve mucho para graficar esto, donde los directivos pasamos un día conduciendo, haciendo de conductores, con todo lo que eso implica. Porque no solo queremos saber realmente lo que implica estar sentado en un vehículo, conduciendo, desde el punto de vista del driver, sino también desde el punto de vista del usuario. Si alguna vez me toca conducir a alguno de ustedes, por favor, tengan paciencia. No porque conduzco mal, pero bueno, no es algo fácil, créanme, porque no solo es conducir, sino es realmente prestar atención a los detalles, prestar un servicio personalizado, ¿sí?, una experiencia personalizada, de calidad. Gran parte de nuestros empleados que más se han movido y han crecido dentro de nuestra compañía se han iniciado en el área de atención al cliente. Es fundamental pasar por este sector, donde uno realmente entiende los problemas que sufre la gente. ¿Por qué? Porque este gráfico que ven ahí, que no es mi electrocardiograma, ¿sí?, está pintado, pero eso es lo que sufre una persona, lo que sufrimos todos nosotros ante determinadas situaciones. Y eso cambia por persona, por día y por situación, ¿sí? Cada uno de nosotros experimentamos un montón de situaciones, frustraciones, angustia, ansiedad, alegría, necesidad de información. Eso es lo que llamamos el Customer Journey, ¿sí? Y comprender y entender realmente qué significa cada uno de esos momentos que experimenta una persona cuando decide ir de un punto A a un punto B, es lo que hace, ¿sí?, lo que hace pasar de la noche al día, es lo que hace que una compañía realmente logre generar un vínculo con ese usuario. El conocer realmente lo que a esa persona le pasa, qué es lo que necesita, cuándo lo necesita y que yo realmente pueda dárselo, es la clave de todo. Y esto es lo más difícil que hay. Lograr que una marca, que una compañía interprete en tiempo real lo que le está pasando al usuario y que pueda adaptar su producto y su experiencia de manera intuitiva, de manera automática, para que el usuario realmente logre tener ese vínculo con la marca, suena utopía, pero es en lo que todos y cada uno de nosotros deberíamos estar obsesionados todos los días. Conocer al usuario, conocer qué quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, y dárselo. Habrá momentos donde necesite información, habrá momentos donde donde esté ansioso porque no llega a la reunión, porque resulta que no sabe quién lo va a pasar a buscar, por multiplicidad de factores y de variables. Y sin embargo, ahí tenemos que estar como marca, como compañía, cubriendo ese gap, ¿sí?, brindando la información. No te preocupes, el conductor es este es el vehículo. Va a llegar en 3 minutos. Y tú vas a estar en tu reunión a tiempo, no te preocupes. Y cuando te subas al vehículo, ¿sí?, no va a haber sorpresas. Si tú definiste de dónde vas, a dónde vas, la tarifa va a ser esa. No va a haber ningún suplemento, ninguna sorpresa. De eso se trata la ansiedad, la transparencia,
Se trata de una experiencia personalizada, se trata de que yo, cuando me subo al vehículo, la persona que digamos, el conductor que esté detrás del volante, sepa quién soy, se presente, me salude con su nombre, me ofrezca una botella de agua, ¿sí? Tenga wifi en el coche. Todo eso son detalles. Más allá de que la experiencia no comenzó cuando me subí al coche, comenzó aquí, ¿sí? Una experiencia que realmente tiene que ser intuitiva, tiene que ser simple, tiene que ser transparente y tiene que ser bonita, ¿sí? Todas las compañías de tecnología, nuestro journey comienza aquí, en captar al usuario en ese momento y que el usuario navegue fácilmente por donde tiene que navegar y decida lo que tiene que decidir y reciba la información que tiene que recibir. Luego entro al mundo offline, me siento en el coche. El conductor me tiene que ayudar, tiene que saber quién soy, se tiene que preocupar por mí, me tengo que sentir cuidado, tengo que ir relajado. ¿Por qué no puedo ir disfrutando? ¿Por qué no puedo ir trabajando o escuchando mi música preferida? Porque de antemano ya elegí cuál es la emisora de radio que me gusta escuchar siempre. Son detalles, ¿sí? De eso se trata la experiencia, de eso se trata el conocer qué es lo que el usuario necesita, el darle la mayor cantidad de opciones para que pueda elegir. Si yo soy una persona con movilidad reducida, ¿por qué tengo que ser rehén de prácticamente muy pocas o casi ninguna solución para que yo me pueda mover barato, cómodo y seguro? Si yo tengo un bebé recién nacido, ¿por qué no me puedo mover por una ciudad con una sillita que realmente cumpla con la normativa? Si yo soy un ejecutivo, ¿por qué no me puedo mover para ir de mi oficina a una reunión, llegar a tiempo, pagar menos y además beneficiarse de un montón de cosas relacionadas con el reporte, con la información, con el recupero del IVA, por ejemplo? ¿Por qué no? Si es fácil, es simplemente proponérselo y hacerlo. De eso se trata, ¿sí? Conocer al usuario, entender qué es lo que quiere y sobre todo poner el empeño todos y cada uno de los días en los que estamos trabajando en nuestra compañía en lograr eso, ¿sí? Dárselo. Nada más. Muchas gracias.